¿Aló? Buenas noches, compañeros. ¿Qué le pasa? De acuerdo.
Buenas noches, compañeros. ¿Va a haber clases o no? No sabemos ir a ver clases, pero ya estamos más de 10 minutos. Aplicámoslo. Buenas noches, compañeros. Esperémosle media horita nomás para ver si hay clase o no hay clase. No, pues mucho, media hora. Sí, unos 5 minutos más ya, o sea, para cualquiera, con 15 minutos, creo yo. Buenas noches, compañeros. Yo creo que sí va a haber clases porque el doctor ya está conectado. Tal vez tiene algún problema con el audio. La puntualidad es lo primero. Correcto, doctor. Estoy de acuerdo. Bueno, cualquiera tiene problemas de conexión. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Mil disculpas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, compañeros. Mil disculpas con todos, ¿no? Buenas noches, doctor, compañeros, buenas noches a todos. En primer lugar, voy a tener que cambiar de dispositivo. Les pido, por favor, un minuto. Un minuto nada más. Hay una interferencia, doctor, no podemos escuchar él también. Perfecto. No sé si ahí me pueden escuchar. Sí, mucho mejor. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Me voy a presentar para efectos del registro correspondiente y la constancia de todos los presentes. Soy el doctor Agustín Quito. Formo parte del grupo de catedráticos para el diplomado que se encuentran ustedes cursando. Es importante establecer ciertos lineamientos simplemente con la finalidad de saber la metodología en la que nosotros vamos a desarrollarnos. Y es básicamente, no sé si es que alguien de los que está en línea puede tener conocimiento del aula invertida. La aula invertida no es otra cosa sino que la técnica pedagógica que se fundamenta básicamente en una perspectiva, la perspectiva del aporte mutuo de conocimiento a efectos de que ustedes fortalezcan lógicamente el lineamiento conceptual que tengan respecto a la materia. Es importantísimo recordar que ustedes lógicamente han cursado ya un pregrado y este diplomado lo que busca es fortalecer ciertos lineamientos que son de conocimiento básico de ustedes. Por tal razón, voy a establecer la siguiente metodología. Haré una exposición o una ponencia respecto a un tiempo no mayor a unos 40 minutos respecto al tema. Se nos ha concedido 2 horas específicamente para que nosotros podamos estar en comunicación. En virtud de aquello, el resto del tiempo será de subsanación de ciertas consultas que se puedan generar, sin importar el nivel de consulta, pues tenemos que los docentes que formamos parte de este diplomado estar en la capacidad de poder solventarlas. Es importante también manifestar a ustedes que soy partícipe en la experiencia que tengo por más de 6 años de docencia como profesor de pregrado y posgrado. El profesor que genera guías positivas y se dedica a leer no se constituye sino un compañero más. Por tal razón, voy a generar la ponencia de manera general. Toda la documentación que sea necesaria, pues la haré llegar mediante los correos que supongo ustedes tienen entregados, con la finalidad de que nos centremos básicamente en la discusión del tema que el día de hoy es la oralidad. No sé si es que tenemos alguna inquietud previa para comenzar a dar lugar a la ponencia. Perfecto. Entenderé que no hay ninguna duda. El tema de hoy que nos ocupa, de acuerdo a la malla que se nos ha entregado por parte de la empresa, básicamente es respecto a la oralidad. Pero la oralidad
puede ser discutida desde diferentes perspectivas, como un elemento básico de celeridad procesal dentro de una causa, que es un elemento que se vislumbrará dentro de esta ponencia, como un elemento de dejar al lado un sistema inquisitivo que también formará parte de esta ponencia, pero que a la vez nosotros tendremos que discutir el día de hoy si efectivamente ese fin por el que se da paso a este sistema de oralidad se está cumpliendo, ya que, por ejemplo, han existido varios sistemas o varios procedimientos dentro de diferentes judicaturas, lo digo porque estoy en el libre ejercicio. Estos inconvenientes a los que me refiero son básicamente la congestión en la administración de justicia, que muchas de las ocasiones hace que este principio de oralidad pierda su esencia fundamental, que es en sí generar administración de justicia de una manera más oportuna, fundamentado en el hecho, pues, de que en muchas ocasiones las audiencias son generadas con un espacio de tiempo totalmente desproporcionado. Bajo esta prerrogativa, y para iniciar esta discusión será necesario referirnos, pues, en sí a la oralidad. Pero, ¿cuál es la noción de oralidad que nosotros tenemos? En primer lugar, para abordar este concepto es necesario tener o fundamentarnos en el elemento de competencia. Esta competencia debe ser entendida como un conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades que generan un sistema de idoneidad en cuanto al oficio profesional, al encargo o a la función de los diferentes elementos que se pueden generar en la vida diaria de quien hace uso de este recurso para poder, mediante un sistema de dialéctica, dar a conocer a la administración de justicia efectivamente cuál es su tesis. En materia procesal penal, básicamente, es necesario referirnos o hacer reminiscencia a lo que puede entenderse por competencia oral. Pero esta competencia oral parte o se establece en base a diferentes ejes transversales. Estos ejes transversales establecen generalidades que ayudan a establecer especificidades, y estas especificidades a la vez se proyectan o irradian en un sistema de articulación entre el ser, el saber y el hacer. Conjugado todo esto, entonces nosotros vamos a poder saber qué hacer cuando nos encontramos litigando como un elemento, o entendido como un elemento de un proceso de comunicación óptimo para establecer una estrategia litigiosa adecuada. Sin duda, hoy se observa una dicotomía entre la evolución sufrida por el género humano en el ámbito del derecho de la aparición de la escritura y la importancia de retomar el lenguaje oral como un sistema de fortalecimiento procesal en materia penal, pues es indiscutible que el salto de lo verbal a lo escrito ha marcado una frontera, pero este marcamiento de frontera no es reciente. Podemos establecer que esto se ha establecido en base a un sistema primitivo que ha conjugado incluso a los civilizados mediante la consecución de la entrada en vigencia del mundo de las letras. Pero al nosotros referirnos al mundo de las letras, irónicamente, nosotros nos estamos refiriendo básicamente a una evolución de un sistema escrito que dio paso a un sistema inquisitivo que nosotros conocimos y muchos de nosotros también lo hemos cuestionado, pero que sin embargo con esta vigencia de este lenguaje oral se da pie a un sistema de modernización, digamos, de una administración de justicia óptima, dejando de paso o dejando de lado un sistema que fue muy cuestionado por cuanto se establecía que perfeccionaba el ocultamiento, la manipulación probatoria, la presencia de ciertos elementos que lo que hacían es confundir la realidad procesal y por ende los fallos no se generaban en un sentido óptimo y no reflejaban en sí la realidad de lo que en sí se discutía. En virtud de aquello y en base a ese enfoque general, se puede establecer que ese retorno a la oralidad, pero yo refiero un retorno a la oralidad no en función de que antes no lo teníamos. Efectivamente, la oralidad ha existido, pero no se efectivizaba.
Lo que sí se ha logrado en el Código Orgánico Integral Penal es esa efectivización del sistema de la oralidad. Y por esa razón dejo fundamentado por qué hablo de un retorno a la oralidad, pero este retorno como una directriz y principio caracterizado en el actual y moderno proceso penal. Esto sin duda es un logro procesal y un avance jurídico, pues además de ser un soporte en todo un sistema que se convierte en un eje articulado de otros principios que confluyen para este perfeccionamiento de la oralidad, como nosotros sabemos que es la publicidad, la inmediación, la celeridad, la concentración y la contradicción, es importante establecer que se constituyen en sí un engranaje propiamente dicho, y este engranaje al que me refiero permite o efectiviza lo que establece y recoge el artículo 168, numeral 6 de la Carta Magna. Bajo esta consideración, el sentido de la oralidad puede plasmarse, puede constituirse en un presupuesto que indiscutiblemente aumenta las garantías en el sistema procesal penal y por ende disminuye los excesos de lo que nosotros muchas veces cuando nos encontramos litigando lo identificamos como autoritarismo o un exagerado formalismo por parte de los administradores de justicia, pero esto no nos debe hacer olvidar que el establecimiento de un sistema oral propiamente dicho garantiza una estructura formal y de método implícito adecuado dentro del proceso, esto en aras a la consecución de fines procesales, entre ellos la obtención de la muy anhelada obtención de una administración de justicia óptima. Al detenerse en el concepto de lenguaje oral, se encuentra que es imperioso bajo un criterio de quien hace uso de la voz, establecer el papel preponderante que juega un proceso de comunicación óptimo. Pero este proceso de comunicación óptimo, nosotros podemos explicarlo por medio del binomio voz-palabra, sin intervención de códigos escritos, señales y gestos. El lenguaje oral, pese a que es un sistema de comunicación más pretérito, es el sistema de comunicación más pretérito en la historia, propiamente dicha, es el medio o instrumento que determina los resultados óptimos y satisfactorios a la comunicación, por lo que constituye propiamente o se constituye en un vehículo por medio del cual el hombre ejercita la facultad que tiene de transitar o de dar a conocer lo que piensa, lo que siente y lo que sabe. Pero nosotros dentro de lo que se constituye en sí el sistema propio de oralidad dentro del sistema procesal penal, debemos entender que ese saber, ese querer y ese poder debe reflejarse básicamente en una expresión adecuada en la que se engrana una función social, la misma que permitirá una interacción entre el ser humano, el supuesto y lo que necesitamos establecer como una cultura jurídica adecuada para que sea atrapada por el juez de manera óptima y nosotros poder tener una resolución que nos sea favorable. Dentro de todo esto no se puede olvidar bajo ningún concepto el factor de competencia comunicativa. Este factor de competencia comunicativa es desarrollado ampliamente en países extranjeros. ¿Por qué razón? Porque en los países extranjeros el sistema oral es más óptimo. Pero para esto, la competencia comunicativa se establece como un eje fundamental en el que se establece o se argumenta en sí, o se sostiene en sí la argumentación oral. Debemos entender que para nosotros dar a conocer de una manera clara nuestros elementos o lo que nosotros tenemos como argumentos propiamente dichos de una defensa, deben ser argumentados de buena manera. Y por esa razón, yo hago referencia dentro de esta ponencia a la competencia comunicativa. Pero ¿cómo debe ser entendida entonces esta competencia comunicativa? Esta debe ser entendida como un conjunto de conocimientos, de destrezas y habilidades establecidas por los emisores y los receptores. Que estos emisores y estos receptores deben tener una posición habilitada para comprender o producir adecuadamente el mensaje en el desarrollo de la praxis jurídica.
El concepto de competencia comunicativa ha sido ampliamente estudiada por un tratadista de renombre, que es Durkheim, quien ha sostenido sus teorías en la competencia social del lenguaje. Por ello, la implementación de un sistema de tinte acusatorio como el que tiene el Ecuador trajo consigo indudablemente grandes responsabilidades en el uso de la competencia oral. Desde el saber hacer, todo, absolutamente todo lo que los participantes en el proceso ya requieren conocer. Al hablar de participantes del proceso, no me estoy refiriendo sino a los sujetos procesales y demás intervinientes en la causa. En especial, es necesario que esta conceptualización esté totalmente engranada para poder dar a conocer y sustentar las teorías y argumentos de la acusación y de la defensa. ¿Cómo se distingue aquello? En un sistema adversarial como el que efectivamente llevamos a cabo, dejando atrás, por fortuna, la improvisación que se plasmaba como un elemento preponderante dentro de las audiencias que se llevaban a cabo en el Ecuador. Era tan evidente esto que incluso se llegaban a pedir copias del expediente cuando recién se estaba ingresando a la diligencia para realizar un análisis ligero y superficial de la causa y de esta manera llegar a sorprender con lo que se suponía en ese momento podíamos llegar a hacer entender al juez. Debemos nosotros tener claro que el principio de oralidad, vuelvo y repito, se fundamenta en una argumentación jurídica adecuada, ya que únicamente si manejamos esta argumentación jurídica de buena manera, vamos a poder llegar a hacer saber al juez lo que jurídicamente nosotros hemos preparado y queremos que se vea respecto a la defensa planteada. Si es que nosotros establecemos un argumento oral, básicamente sin una argumentación jurídica, sino simplemente basado en saberes o qué haceres de acuerdo a lo que nosotros consideramos, haciendo uso específico de la voz, pero sin dar un sentido jurídico, siempre vamos a perder nuestros litigios. Entonces, es notorio cómo de manera diáfana la oralidad se transforma en el eje donde confluyen las competencias, pero estas competencias deben ser entendidas como aquellas del ser, el saber y el hacer, que en el proceso penal se traducen en las capacidades innatas personales del profesional en ejercicio desde su rol, que se vierten en destrezas, en una escenografía creada para enaltecer la competencia verbal. Todo esto sumado a los conocimientos y saberes adquiridos, como por ejemplo son los conceptos, la doctrina, la lectura y finalmente la puesta en marcha de un discurso abanderado por la dialéctica y retórica, nos traerá como consecuencia una sola, el éxito en nuestra defensa. Uno de los cometidos que puede llegar a cumplir la oralidad dentro del proceso penal es convertirse en un elemento reivindicador a través de la recuperación del proceso hacia los profesionales, el rescate de la confianza que requiere el abogado y que por cierto se encuentra muy mancillada, y el restablecimiento de la fe en el derecho penal como un instrumento de justicia. Pues nosotros debemos entender que el derecho penal no fue creado como un elemento de persecución, sino es en sí el ser humano el que con su actuar indebido hace que este derecho penal se active y automáticamente se convierte en un derecho penal sancionador, pero frente a inconductas que se encuentran prohibidas por el legislador. Bajo esa concepción y esa tendencia clara de lo que representa en sí el derecho penal, se recrea un escenario donde los roles se encuentran muy bien definidos y debidamente ubicados, donde lo estoico, el tecnicismo jurídico, el análisis probatorio y la argumentación juegan el ya mencionado ser, saber y hacer, y se reflejan en el saber hacer dentro de una audiencia por parte de un adecuado o de un abogado preparado, lo que sabe y lo que puede hacerse entender. Para que, una vez recibidos estos conocimientos, el juez otorgue mediante una sentencia quien haya cumplido con toda esta tarea acuciosa, respetándose lógicamente las garantías del proceso y de los derechos fundamentales, un acierto jurídico en debida forma. Es importante establecer que cuando nosotros hablamos de oralidad, es posible colegir
la importancia que juega esta con la modalidad acusatoria. Pero esta postura que estoy dando respecto a este valor de la oralidad debe establecerse en base a una investigación en el juicio, desde una perspectiva preponderante en cuanto a la práctica de las audiencias. Nosotros sabemos que dentro del sistema acusatorio tenemos la práctica de diferentes audiencias. Es más, se dice que las ponencias y argumentos deben generarse a través de aquellas. Esto lo preestablece el artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal. Pero cuando nosotros nos referimos a audiencias donde nosotros podemos establecer los argumentos mediante la aplicación efectiva de la oralidad, nos estamos necesariamente refiriendo a audiencias como la preparatoria, la de instrucción, audiencia de evaluación preparatoria del juicio, audiencia de juicio, la audiencia cuando nosotros generamos la interposición de recursos de apelación, sean estos horizontales o verticales, también cuando nosotros establecemos incidentes en cuanto a revisión de medidas cautelares y demás circunstancias. Se observa entonces que efectivamente existe un esquema. Este esquema es dialéctico, propio del proceso por la intervención de la comunicación verbal, acompañada, como ya se dice, de elementos que lo estructuran. Pero estos elementos que lo estructuran los hemos de entender como el emisor, el receptor, la existencia de un código, de un mensaje, de un canal referente y de un contexto propiamente dicho, los cuales tienen una aplicación de doble vía o bipolar para todos los que intervienen en el proceso. Por ejemplo, por establecer un ejemplo en cuanto a este razonamiento, al analizar la intervención producida del rol del juez, es evidente que aunque pareciera que fuera solo el juez, estoy hablando del juez, si pareciera que fuera un simple receptor, decodificador en el proceso comunicacional de los mensajes enviados por las partes, por ejemplo, cuando nosotros generamos una solicitud, un alegato, una teoría o cualquier otra situación, por los sujetos que intervienen, lógicamente los emisores, también es posible verlo convertido en un emisor codificador al resolver debates sobre pruebas, mociones presentadas conforme nos faculte el artículo 563, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, a anunciar su fallo, sentencia, es decir, él puede también establecer mensajes, produciéndose así el llamado fenómeno de retroalimentación de mensaje-retorno. Todo esto por medio de gramática jurídica empleada oralmente a través de lo que se conoce en un sistema oral propiamente dicho y se lo nombra como el canal del aire. El proceso comunicacional presentado a través de este proceso penal, además de generar interacción personal, persigue mostrar una verdadera o una verdad procesal aproximada hasta donde sea posible a la verdad real. Una cosa es la verdad procesal, otra cosa es la verdad real. La verdad procesal es lo que consta dentro de los documentos y la verdad real lo que nosotros logramos probar. Rodeado aquello, lógicamente, de circunstancias de tiempo, de modo, lugar que motivan dicha investigación y por ende consolidan un juicio propiamente dicho constituido aquello llamado como referente. Es bajo esta perspectiva prevalente y de suma importancia poder mantener el discurso en el contexto fáctico y jurídico. Pero este discurso debe mantenerse necesariamente en un tono o en un matiz adecuado, como también se podrá impedir que se produzcan barreras e interferencias que pretendo establecer, dañar la dialéctica con la que le presento o invalidar el argumento mediante la desviación de la atención o la desmotivación mediante la aplicación, en este caso, de un tono de voz de escucha un mensaje poco adecuado, lo cual puede generar una falta de continuidad en cuanto a la apreciación que tiene el juez de lo que nosotros queremos llegar a que él entienda. De todo lo anterior, puede colegirse entonces que la oralidad, acompañada de una buena dicción, de una buena fluidez verbal, aunada a esto, un discurso jurídico y validez propiamente dicha, es certera en cuanto a que se cumple un proceso comunicacional adecuado. Y si a esto se suma un adecuado mensaje en cuanto a lo que nosotros establecemos o valoramos como evidencia, la habilidad de interpretar los mensajes, la retroalimentación de esto,
una adecuada aplicación de tecnicismo jurídico, como por ejemplo, realizar un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio en base a la aplicación de comunicación procesal penal correcta, el mismo será un terreno abonado y ventajoso sobre la otra parte. Pero si por el contrario cabalgamos en inseguridad y en falta de conocimiento expreso aquello, lo único que será es ponernos lógicamente en el otro campo donde el juez difícilmente nos va a dar la razón. Bajo esta concepción que vengo planteando, debemos siempre recordar lo que dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no corre peligro en 100 encuentros que se realicen. Quien no conoce al enemigo, pero se conoce a sí mismo, algunas veces resultará victorioso. Y por último, quien no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo, es indiscutible que siempre perderá. Bajo esta perspectiva y estos elementos concomitantes que se vienen citando en esta ponencia, será entonces necesario establecer que la oralidad constituye un descalificador para las competencias y habilidades personales y profesionales de las partes propiamente dichas. Cuando refiero o cuando hago referencia a partes, no es otra cosa o otra explicación adicional, que son los sujetos procesales que nosotros conocemos en sí dentro de un proceso propiamente dicho. Estos sujetos procesales están por demás explicarlos y nosotros los conocemos con total plenitud. Son los sujetos intervinientes que dejan ver en corto tiempo la preparación del caso, la convicción exhibida al presente argumento y las decisiones esbozadas. Al analizar las bondades, que sin lugar a dudas son bondades que ofrece la oralidad, se debe necesariamente establecer perspectivas de análisis o matices. Es necesario entender los alcances procesales que ella tiene en la práctica hasta el punto que se puede establecer calificativos que atribuyan un sistema acusatorio propiamente dicho. El sistema acusatorio propiamente dicho nosotros lo podemos trasladar o entender como un sistema oral, un proceso oral y un juicio oral propiamente dicho, en el cual, aun cuando exista conservado un registro documental, que nosotros sabemos que hasta la fecha se lo mantiene, a pesar de que el mismo Código Orgánico Integral Penal ya lo descalifica, o más bien, si habla de estos dos procesos, se dice que deberá perfeccionarse, en este caso el sistema digital y oral, es necesario establecer que también debe permanecer hasta que se perfeccione este sistema de oralidad, el sistema escrito, pues de lo contrario nos vamos encontrando, es más, en el ejercicio de la profesión con grandes dificultades, como por ejemplo la falta de registros claros en cuanto a las audiencias, la falta de instrumentos adecuados por parte de la Administración de Justicia, que muchas veces nos obliga a recurrir y a seguir pidiendo los procesos físicos para empaparnos de lo que pudo haber pasado dentro de la audiencia propiamente dicha. Por esa razón, yo he cuestionado muchísimo dentro de lo que es litigación el hecho de que el Consejo de la Judicatura faculte a que los señores secretarios mantengan las actas o generen la publicidad de las actas a través del sistema SATSE hasta con 300 caracteres, cuando una audiencia propiamente dicha y bien discutida dura 2-3 horas. Entonces, aquello obliga a que el sistema físico necesariamente se mantenga, por cuanto el abogado se verá muchas veces obligado a pedir en este caso los audios correspondientes y cuando no esté de acuerdo a pedir la transcripción de las mismas para poder reclamar algo. ¿Acaso esto es validar un principio de celeridad? ¿Acaso es esto respetar un principio de oralidad conforme lo estamos exponiendo el día de hoy? Difícilmente podemos entender aquello. En base a estas circunstancias, siempre será, continuando con la hilaridad de la exposición, siempre será importante establecer si la oralidad cumple en sí un papel importante dentro de la aplicación de este sistema generado dentro del Ecuador. El mismo que indiscutiblemente tiene un tinte acusatorio, pues ha sido de forma clara establecida una comunicación dentro del proceso. En la práctica judicial se suceden eventos colindantes con la oralidad que han establecido en sí una justicia material. Estableciendo un ejemplo, el hecho de no contar con intérpretes traductores, por ejemplo, dentro de una audiencia, no es que esto sea propio o que el sistema oral sea imperfecto, sino es el sistema procesal el imperfecto. Muchas veces, por cuanto
debido a la negligencia de la Administración de Justicia, no se permite la continuidad de los procesos, por ejemplo, en flagrancia, ya que muchas de las ocasiones esos traductores no están presentes y al no entenderse lo que se dice por parte de quienes no hablan o no utilizan el sistema castellano, lo único que generan es un sistema de impunidad. Este sistema de impunidad dentro de un sistema oral, dentro de un sistema constitucional, el mismo que se ve respaldado, podemos decir, por un neoconstitucionalismo puro, que se encuentra plasmado en 5 constituciones fundamentales, pero este neoconstitucionalismo básicamente dentro del sistema procesal penal se ve respaldado en el artículo 13, cuando dice que efectivamente nosotros nos debemos despojar del hecho de que las normas no van a poder ser en sí interpretadas. Se mantiene sí en el derecho penal el sistema de respeto específico a las sanciones pecuniarias y a las penas, pero las normas en sí pueden ser interpretadas, eso lo dice el 13 numeral 1, y básicamente este sistema neoconstitucionalista se ve plasmado en el artículo 11.4 de la Constitución cuando dice que ninguna norma procesal puede limitar el derecho de la persona. Bajo estas consideraciones, entonces, nosotros siempre hemos de ser, por decirlo menos, reiterativos en el hecho de que este sistema procesal basado en audiencias puede constituirse también en un sistema de doble filo, pues facilita o traba, según el caso, procesos de comunicación y dialéctica procesal. Eso también nosotros lo ponemos como entredicho dentro de esta exposición, sin establecer una contraposición a lo que inicialmente hemos manifestado, pero que sin embargo para nosotros sí lo es. Al poner a prueba, ¿por qué razón establecemos esto? Porque pone a prueba capacidades cognitivas, profesionales y lingüísticas del emisor y la percepción sensorial del receptor. Pues los órganos de los sentidos, de parte y parte, no únicamente el receptor, no únicamente, de parte del receptor o el emisor, sino de las dos partes, pues necesitan tener un alto nivel de preparación, de autocontrol y una adecuada gesticulación que complemente la disertación. Por ello nosotros debemos entender básicamente que la esencia en la oralidad es el discurso argumentativo jurídico que integra un discurso ontológico. ¿Qué es eso? El epistemológico, ¿qué sabemos de eso? Y metodológico, ¿cómo decir mejor eso? Para lograr una aceptación específica de nuestra pretensión. También constituye la oralidad un mecanismo de control material, tanto judicial como social, pues además de ser pieza clave en un sistema donde se predica la democracia, las garantías procesales y la participación social como un órgano veedor y fiscalizador, si así se lo puedes llamar, dentro de la actividad judicial puede ser efectivo, por cuanto posibilita verificarse si se han alcanzado los fines procesales penales. Todo esto gracias a la articulación de la oralidad con otros principios, como por ejemplo la publicidad, que abre las puertas y permite la entrada no únicamente a quienes tengan que ver con la discusión del proceso, sino a las personas en general. Esto se llama función social, es decir, la participación y verificación de la sociedad respecto a la ejecución de la administración de justicia. Por ello, una de las funciones explícitas de la publicidad frente al proceso que puede extraerse de la manifestación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la generación de la confianza en el cumplimiento de la administración de justicia. Para el efecto, nosotros necesariamente debemos traer a colación lo que dice el artículo 6.1 de la Convención referida. Se dice que, lógicamente, este principio de publicidad lo que hace es proteger a los justiciables contra la injusticia secreta en escapes propios de una fiscalización pública. Básicamente, y entendida de la norma supra e infra, hemos de entender de esa forma el sistema de publicidad. Frente al binomio oralidad y mediación, en cambio, estimamos que la presencia es obligatoria, pues no solo necesitan participar las partes, sino también el juez, y aquello pone fin a la práctica de hábitos judiciales que desdibujaban la inmediatez. Y esta inmediatez siempre estuvo presente y está presente en nuestra legislación, pero muchas veces tampoco es que nosotros debemos proceder a desdibujar lo que es la inmediatez y lo que es en sí la oralidad. Nosotros conocemos esos conceptos, no voy a ponerme a gesticular ni tampoco
generar análisis de fondo respecto a aquellos, porque son elementos que consolidamos en el tema de pregrado. Otro factor a tener en cuenta en la presencia oral es la participación de testigos, peritos, partes y sujetos en el desempeño corporal, pues los gestos, actitudes y entonación, movimiento, elocuencia y demás circunstancias, imagen corporal, que son elementos representativos para elaborar juicios de valor, no solo probatorios, sino también sobre la capacidad, preparación y sensaciones transmitidas que permitan la elaboración de conceptos y opiniones, son determinantes para un escenario procesal óptimo. Lógicamente, aquí nosotros estamos hablando de un principio de inmediación. Básicamente, el principio de inmediación lo que nos permite es justamente valorar todo aquello. Es decir, determinar si quien generó la experticia genera un elemento valorativo adecuado mediante el aporte oral de sus conocimientos en el sustento de su experticia dentro del proceso. Pues nosotros siempre entender que esto es determinante, ya que si nosotros queremos, para poder entender de mejor manera, lograr entender o establecer una definición óptima de lo que es el perito dentro de la administración de justicia, lógicamente deberemos saber que o es necesario entender una conceptualización del perito dentro de la administración de justicia, que no es otra cosa sino que el tercero imparcial, que actúa con la finalidad de fortalecer ciertos conocimientos en los administradores de justicia que les son ajenos específicamente por su particularidad o especialización. Entonces es necesaria la participación también y importante la participación de ellos dentro de las audiencias en base a un sistema oral, ya que lógicamente la gesticulación y aportación oral dentro de las audiencias determinará pues el convencimiento en el juez si estamos frente a un perito o a un imperito en el conocimiento propiamente dicho. Entonces, de lo anterior se puede deducir cómo gracias a este principio el lenguaje oral se ve acompañado del lenguaje corporal y gestacional. Este lenguaje corporal y gestacional se puede establecer como factores que se deben tomar en cuenta para el sistema propio de comunicación. Así las cosas, el emisor, testigo perito, envía un mensaje, según sea el caso, los mismos que pueden ser claros o imprecisos, pero sin embargo, en base a su gesticulación y intervención oral, pueden ser confiables o dudosos. Y justamente esta situación fundamental permitirá la valoración propia del juez y de esa manera determinar si dicho testimonio puede ser valorado o no. He sido partícipe de muchos criterios, incluso se trabajó en un proyecto de ley respecto a esta circunstancia, por cuanto muchos de los abogados litigantes cuestionamos, ¿no? Porque yo lo sigo haciendo, a pesar de que este proyecto está levantado para conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, a ver si se encamina legislativamente, el hecho de que los peritos deben en este caso generar sus pronunciamientos de manera oral cuando se está generando las prácticas de las diligencias, ya que si se le obliga al juez a realizar o a generar una resolución en el mismo acto, ¿por qué no hacerlo al perito si se supone que él tiene un pleno conocimiento respecto a las cosas? Y permitirle, en este caso, a los litigantes o a los sujetos procesales pedir aclaraciones o ampliaciones en ese mismo momento, por cuanto esto sí generaría una actuación objetiva del juez, ya que de esa manera sabremos o estableceremos circunstancias en las que el perito tiene o no conocimiento expedito de las cosas y sobre todo al generar ampliaciones o aclaraciones de una manera óptima, pues lógicamente se sabrá o se podrá en este caso entender por qué el pronunciamiento. ¿Y por qué razón se dice esto? Ya que cuando se lo hace de manera escrita y se corre traslado a las partes de antemano, se sabe cuáles van a ser las objeciones que se presentarán en una audiencia y por ende se fortalecen. Así el criterio esté errado, este va a ser fortalecido porque tendrá tiempo para buscar los argumentos que inicialmente no lo hubiera tenido. No sé cuál sea el criterio de ustedes, posteriormente lo vamos a discutir sin lugar a dudas, pero llegaremos por los altos conocimientos que ustedes también tienen, pues llegaremos pues a opiniones o a situaciones óptimas. Debemos también necesariamente discutir este sistema de oralidad con el principio de celeridad. Se malentiende este principio de celeridad. Y esto debe decirse porque la oralidad se convierte en una garantía para la materialización en sí de la justicia. Pues gracias al lenguaje oral y a la forma de presentación de solicitudes, lógicamente se consolidarán pruebas y se anunciarán decisiones que posteriormente serán plasmadas en sentencias.
pero no por ser celeros vamos a dejar de observar circunstancias lógicas del debido proceso. En virtud de aquello, la oralidad, si bien debe ayudar a superar tiempos, también no debe olvidarse que existen ciertas barreras que bajo ningún concepto pueden franquearse. Bajo esta consideración, este principio es el principio de celeridad del encargado de dar y mantener el buen nombre del proceso, generar confianza en la sociedad, en la justicia penal, de principio a fin. A través de él se puede establecer posibles cuestionamientos de los fundamentos de libertad en los que se vean inmiscuidas las partes y demás circunstancias. Se podrán generar también ciertos cuestionamientos que sería de qué manera puede el proceso llevarse de una manera acelera, manteniendo en este caso, resguardando el debido proceso, establecer en sí el fundamento de temporalidad frente al fundamento de debido proceso y demás circunstancias. Otro de los principios que se encuentran ligados al de oralidad es la contradicción, por medio del cual es factible ejercer el derecho de la defensa en razón de la contradicción de las pruebas y de los argumentos o alegatos que exponen las contrapartes. No debemos nosotros olvidar que este principio de contradicción es fundamental, ya que es básicamente la línea imaginaria que se establece dentro de un sistema de discusión oral en el que las partes están obligadas o tienen el derecho de objetar todo lo que no estén de acuerdo para que dentro de esa misma audiencia se resuelva lo que corresponda. Es decir, se establece este sistema de contradicción básicamente como un sistema de eliminación de injerencia en el fondo y en el contenido del proceso, para que la resolución sea objetiva al 100%. Otro de los axiomas que guardan concordancia con la oralidad es la concentración y la continuidad. Al hablar de concentración, nosotros nos referimos básicamente a un elemento. Concentrar todos los incidentes que se generen en el proceso y lógicamente esos incidentes, de ser posible, deberán ser resueltos en la misma audiencia. Y la continuidad como un elemento fundamental que garantiza la continuidad de un proceso lógico y constitucional, ya que sabemos que en los procesos inquisitivos, el juez muchas de las veces no participaba de las audiencias, o participaba de las audiencias y se ausentaba de las mismas, y quienes concluían las audiencias eran los secretarios. Y posteriormente este tipo de actuaciones se legalizaban con la celebración de las actas. Pero si es que el juez no escuchaba lo que las partes decían dentro de la audiencia, entonces, ¿qué valor tenía la oralidad? Es por esa razón que en el Código Orgánico Integral Penal actualmente se establece el principio de continuidad. Quiere decir que el juez que comienza el proceso lo termina. No puede haber sustitución de juez. Si es que hay sustitución de juez en el proceso, es que ocurre nulidad insubsanable, lo ha dicho la Corte Constitucional como una de las reglas y garantías al debido proceso. Y de igual manera se ha establecido que esta continuidad garantiza, en primer lugar, la circunstancia de sentencia objetiva, la circunstancia de objetividad, toda vez de que el administrador de justicia ha estado en pleno conocimiento y ha tenido bajo un principio de prontitud y objetividad, conocimiento total, saber respecto a las manifestaciones de las partes, se ha podido establecer las características de intervención de todos y cada uno de estos, y en base de aquello se ha podido, en este caso, o podrá estar facultado poder resolver. Bajo estas consideraciones, la oralidad y el efecto de inmediatez que se propicia mediante la entrega de mensajes fácticos y jurídicos, como es la retroalimentación de ellos, permite mantener la vigencia de todas las elaboraciones conceptuales y valorativas frente a los hechos esbozados. Es básicamente la ponencia que se genera el día de hoy respecto al tema de la oralidad. Hemos visto cómo se ha generado en sí un bosquejo lógico desde la noción de oralidad, se ha establecido en sí los pros y los contras respecto a la vigencia propia de la oralidad propiamente dicha, los obstáculos que se ha generalizado, se ha establecido también que se determina una concepción en cuanto al hecho de considerar a la oralidad como un tema de doble filo en el sentido de que los sistemas de percepción, de utilización verbal jurídica deben ser totalmente amplios, por cuanto y óptimos, no solo del receptor, sino también del emisor, es decir, de los sujetos procesales y del juez, para que de esta manera se genere una discusión de alto nivel dentro de las audiencias y en base a esta perspectiva se pueda resolver de manera objetiva. También se ha establecido una relación del sistema de oralidad
con los principios o axiomas que perfeccionan el mismo y que de paso están recogidos en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, como son el principio de celeridad, al cual me he referido, al de inmediación, al cual me he referido, y al sistema dispositivo que posteriormente podrá ser discutido con total solvencia. Abro a debate esta circunstancia con la finalidad de que se generen, de ser posible, inquietudes, y de esas inquietudes nosotros poder ir fortaleciendo la tesis que continuará el día lunes respecto al tema de oralidad, dejando constancia también, mis distinguidos compañeros, que como indiqué, la intervención mía respecto a las ponencias que se realicen, se generarán en base al aula invertida, en virtud de aquello se les hará partícipe de ciertos textos, los cuales deberán ser leídos, y estas lecturas nos permitirán generar la técnica de lluvia de ideas, y esta lluvia de ideas irá perfeccionando las dudas que el día de hoy se generen. En consideración, la plataforma, el debate queda abierto. Si queda alguna situación que necesite ser fortalecida, a las órdenes, sin importar el nivel o la complejidad. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, hola. ¿Aló? Dani. Les Buenas escucho. noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, le escucho claramente. Bueno, buenas noches. Si me permite intervenir. Claro. He abierto el debate. Bueno, yo me llamo Gabriel García Moreno. Buenas noches a todos. Y yo me he formado y he ejercido durante muchos años bajo el sistema inquisitivo. Y ahora me veo obligado a estudiar de nuevo, precisamente porque vivimos tiempos diferentes. Me parece muy interesante lo que usted acaba de exponer, doctor, y también le he visto en algunos videos realmente sus ponencias muy interesantes que realiza en nuestra profesión. Y yo tengo serios cuestionamientos a lo que está ocurriendo. Bueno, primeramente que siempre han habido las audiencias. Y estas audiencias obviamente que han sido de carácter oral. Primero, formalismo, decía usted en su intervención. Y eso es muy real. Existe un excesivo formalismo desde quienes dirigen las audiencias y que son los jueces o juezas, en donde muchas de las veces el abogado puede quedar en ridículo por un interrogatorio, por un contrainterrogatorio, por una técnica inadecuada o por cualquier factor que se presente. A mí me parece que el abogado litigante ha perdido este posicionamiento que siempre ha tenido y ahora más bien parece un sujeto de sanción y de control por parte de los operadores de justicia. Entonces, yo definitivamente no veo que sea una garantía real en la participación del abogado, porque le pueden limitar en todo, en el tiempo, en las expresiones, en las actuaciones, en la forma de preguntar, en la forma de interrogar, en la teoría del caso. En todo le pueden estar cayendo al abogado. Y de hecho, ocurre, y muchas de las veces más bien parece que quieren robots antes que seres humanos que con pasión, con entusiasmo, con conocimientos, con preparación, vayamos a ejercer una defensa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Yo termino finalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé, yo le he visto litigar a usted en videos, no, o por lo menos quiero decir, ha dado las explicaciones, quiero decir, ¿no? Que usted ha subido, y me ha parecido muy interesante. Pero ya ante los jueces, inclusive si usted litiga en Ambato, tienen una práctica, aunque la ley es la misma. Usted litiga en La Tacunga, tienen una práctica. Usted litiga en Quito, tienen otra práctica. De tal suerte de que uno tiene que estar al vaivén de lo que los jueces quieren,
y no de lo que realmente corresponde a un real ejercicio profesional. Gracias, doctor. Perfecto. Respecto a este tema, no sé si los compañeros también están todavía activos, tenemos, no sé si nos falta unos 40 minutos, vamos a tratar de observar este tiempo y de ocuparlo al máximo. Les pido mil disculpas, son 2 horas que tenemos que agotarlas al 100%. De este cuestionamiento que ha generado el doctor, generan o establecen 3 circunstancias que son muy importantes de ser explicadas el día de hoy. Y básicamente comenzaré por el principio dispositivo. El doctor había manifestado de que los jueces muchas de las veces intervienen y limitan la intervención de los sujetos procesales, en este caso de los abogados, cuando haciendo uso efectivo del principio de oralidad generamos el interrogatorio hacia el testigo o perito. Pero yo les debo recordar, mis distinguidos colegas, que el principio dispositivo en materia oral, en materia penal, perdón, es muy distinto al de materia civil. En materia civil está el juez en la posibilidad, digamos, de calificar la pregunta y que la pregunta pase, sea o no, como es, pase, siempre y cuando el juez se pronuncie. Pero en materia penal el tema es totalmente distinto. La facultad dispositiva del juez está totalmente vedada. ¿Qué quiere decir aquello? Que el juez no puede calificar bajo ningún concepto la pregunta que genere un sujeto procesal en un interrogatorio contrainterrogatorio. Eso se llama violentar el principio de igualdad de partes y de igual manera violentar el derecho constitucional a la defensa. Y digo aquello por cuanto los únicos en materia penal que están en la posibilidad de hacer uso de la objeción son los mismos sujetos procesales. No puede ser el juez. Si es que el juez interviene calificando la pregunta y determinando que es inconstitucional, que es inconducente, que es sugestiva, automáticamente rompe la línea imaginaria que en el nuevo sistema procesal penal le ubica como un juez garantista de derechos, como un juez independiente, como un juez autónomo, y automáticamente sería causa de recusación. Quiero poner de manifiesto que yo he recusado jueces por esta causa, y las recusaciones han sido objetivas por cuanto han perdido el principio de imparcialidad. Y este principio de imparcialidad, lógicamente, se establece como el elemento mater que debe existir para efectos de la continuidad del juez dentro del proceso. En primer lugar. En segundo lugar, se genera también un cuestionamiento que yo había explicado en esta exposición y que había indicado, ¿no? Y que yo había dicho que estoy participando en un proyecto de ley que se está generando a través de la Corte Nacional de Justicia por medio de las universidades, específicamente de la UID, de la cual soy profesor de posgrado. Se establecía de que efectivamente la participación de los abogados no puede verse menguada por el artículo 54 del Código Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional, es más, se ha pronunciado ya, pero se ha pronunciado en el hecho de que la limitación del tiempo, si bien no es inconstitucional, pero tampoco puede ser conducente al hecho de que cuando mi exposición no está siendo redundante, ni está siendo impertinente, puede ser limitado, cortado en lo que estoy diciendo. No puede darse bajo ningún concepto el hecho de que el juez, en este caso, coja y le limite diciendo que está cansado u otras circunstancias. Eso rompe el principio de oralidad. Entonces, bajo estas circunstancias, los cuestionamientos del doctor son totalmente válidos y ojalá de alguna manera se los haya podido esclarecer. ¿Alguna otra duda? Estoy dispuesto a las órdenes. Buenas noches, doctor. Usted estaba manifestando con respecto a los ejes transversales que se llevan a efecto en el proceso de oralidad en este nuevo tiempo. Si fuera tan amable, podría ampliarme en cuáles son esos ejes transversales que podemos o debemos mantener nosotros dentro de una audiencia o para preparación del caso. Pero cuando usted me habla de ejes transversales respecto al tema de oralidad o el tema de litigación propiamente. De oralidad. Sí. Y en la litigación, ¿cómo deberíamos implantarlos? Perfecto. A lo que usted me habla de ejes transversales, pues lógicamente yo hacía referencia a los principios axiológicos que perfeccionan el sistema de oralidad. Eso básicamente nosotros encontramos en la misma Constitución, ¿no? Pero lógicamente si es que se necesita fortalecer aquello, pues estoy predispuesto a hacerlo.
Esos ejes transversales se basan o se fundamentan en el hecho de que no únicamente tenemos la obligación de generar nosotros argumentos. Estos argumentos deben estar debidamente consolidados y esa consolidación se logra mediante un elemento fundamental que es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica necesariamente se establece como un eje transversal. Nosotros debemos fundamentar los argumentos que tengamos, pero de manera lógica. Debemos llegar al juez con lo que requerimos decir, es decir, el hecho de utilizar únicamente la voz no es un medio suficiente para jurídicamente hacer entender la tesis que tenemos. Lógicamente, bajo esta concepción, pues sería uno de los lineamientos que pudiera poner en consideración de usted a efectos de que pueda valorar. Procesalmente, encontramos los principios. Esos son los ejes transversales de la oralidad. Los principios. Y estos principios fueron claramente identificados a lo largo de esta ponencia. Si es que tal vez en alguno no tuve la oportunidad de explicarle específicamente el dispositivo, pues me parece que ya lo hice con la primera intervención del doctor que tuvo la movilidad de generar su cuestionamiento respecto al sistema oral en el Ecuador. ¿Alguna otra cuestión que podamos nosotros discutir, de tener vigencia? Tenemos exactamente aproximadamente unos 20 minutos. Perfecto, compañeros. Doctor, buenas noches. Una consulta, doctor. Que viene al caso. También nos hablaba sobre los peritos que tienen que actuar en las audiencias, que no sé que hasta en la actualidad qué tan eficaz o tan real se toma en cuenta el informe del perito. Quiero llegar a esto en base a que nos manifestaba de que debería el perito en estos casos en una audiencia dar su argumentación oral. Entonces no sé si en la actualidad se está tomando en consideración esta parte o es para un futuro que se va a considerar. Esto nada más, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Esta pregunta es importante, ¿no? A partir del artículo 500, específicamente 507 y 511, encontramos nosotros la intervención de testigos y peritos dentro de las audiencias. Básicamente la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al tema del valor del criterio pericial en los procesos penales. Bajo ningún concepto el criterio del perito debe ser vinculante. Debemos entender que es un auxiliar de la administración de justicia y no puede pasar de ser un perito a un administrador de justicia. Pero en muchos de los casos esto ocurre. Pero esto ocurre debido básicamente a un criterio muy personal, en el sentido de que, por ejemplo, en los temas de tránsito, los peritos establecen sus argumentos y muy pocas veces, no sé si alguno de los colegas que está presente en esta conexión les dicen mis dichos, pues lógicamente estaré dispuesto a entrar en debate. Le toman como cierto el reconocimiento del lugar de los hechos como una sentencia anticipada. Entonces, si es que nosotros tomamos en cuenta este particular, la pregunta es, ¿cuándo un perito de tránsito es totalmente objetivo en cuanto a la sustentación de su informe dentro de la audiencia? La sustentación oral es obligatoria, pero esta obligatoriedad no es porque sí, es porque el artículo 454, numeral 6, inciso final del Código Orgánico Integral Penal establece que los partes policiales, las experticias realizadas dentro del proceso no son prueba en juicio, no sustituyen al testimonio. En virtud de aquello, solo el testimonio del perito dentro de la audiencia es lo que se valora. Y por esa razón es que el juez se ve abocado y se ve en la obligación de llamar al perito con la finalidad de escuchar al perito, en la audiencia con la finalidad de poder resolver. Pero es esa intervención del perito dentro de la audiencia la que debe justificar si estamos frente a un perito o un imperito. Si la posición del perito es totalmente objetiva, totalmente técnica y denota un conocimiento expedito cuyos sujetos procesales no permiten o no pueden romper la tesis que él maneja, pues lógicamente deberá ser valorado, ¿no? Pero si es que existe titubeo, si es que existe una situación gesticular inadecuada, pues lógicamente el juez está en la obligación de deshacer o de desechar ese informe y fallar de acuerdo a lo que consta dentro del proceso. Es importantísimo dejar de constancia a ustedes, ¿no? Específicamente en una resolución del 2008 de la Corte Nacional de Justicia, que si alguien lo necesita le puedo hacer llegar. Se establece que en el Código Orgánico Integral Penal la concepción o la consolidación de valoración probatoria que debe realizar el juez ha cambiado.
ha cambiado al 100%, por cuanto ya no puede el juez sentenciar en base a certezas. Ya no puede el juez sentenciar en base a estas circunstancias, es decir, la duda se establece como una circunstancia poco aceptable actualmente. En la actualidad, lo que debe el juez sentenciar es en base a convencimiento, y el convencimiento se logra únicamente con aquello que se haya probado de manera objetiva dentro del proceso. Esa es la consideración especial. Ojalá esté solventada la duda. Gracias, doctor, gracias, muy amable. Ha habido casos, doctor, no sé si puedo expresar, ha habido casos que en audiencias no comparecen los peritos, pero mandan sus informes. Entonces, no sé qué tan real o qué tan factible sea de que solamente el perito extienda su informe y no comparezca a la audiencia. Entonces, en estos casos, el juez valora el informe o a su vez necesita la existencia del perito en su audiencia. Mi doctor, yo le invito, por favor, a que lea, no me crea a mí, porque a veces es complicado, pero le invito, por favor, a que lea usted el artículo 454, numeral 6, inciso final del Código Orgánico Integral Penal. Si es que usted participó de alguna audiencia en que pasó aquello, pues lógicamente esa sentencia carece de falta de motivación por error. Falta de motivación por error. Esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia constante en el año 2012, ocurre cuando el juez descontextualiza la realidad fáctica y probatoria y en base a elementos que carecen de valor probatorio, sentencia. Si es que valoró un testimonio, si es que valoró una experticia sin que vaya el perito, es nulo. Gracias. Despejada la duda, mi doctor. Perfecto. No sé si alguien más necesita algún tema aclaratorio, alguna situación, alguna explicación adicional. Estamos a las órdenes. Doctor, disculpe, por favor, si fuera gentil lo que usted manifestaba de los libros y de la sentencia esa para poder revisar y poder realizar, porque hay un caso también parecido, como dijo el compañero, en que el juez sin valorarla, sin que esté presente el perito, inclusive cambió la tipicidad, cambió de ser coautor a autor directo. O sea, sí sería factible, por favor, si es que puede facilitarnos esa sentencia para poder, y qué libro se puede leer para poder tener más amplio conocimiento con respecto a lo manifestado por usted. Perfecto, mi distinguido doctor, era un gusto participarle de las sentencias que le estoy haciendo referencia. Las uso comúnmente en audiencias. Respecto a la valoración de los peritos, como usted me indica, sería un error, por no decirlo menos, una manifiesta negligencia del juez. Yo le conminaría que revise usted la resolución 10/2021 de la Corte Nacional de Justicia, donde usted está facultado a establecer la consulta jurisdiccional de error inexcusable y de manifiesta negligencia. De hecho, yo la he utilizado en algunas ocasiones por este tipo de acción por parte de los administradores de justicia, sin llamar a que se lo haga, ¿no? Pero como sujetos procesales también tenemos las armas de defensa óptima. También ofrezco participarle a usted de una sentencia respecto a la diferencia entre coautoría y autoría. Nosotros siempre debemos entender cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Básicamente, yo sé que no está dentro del pensum esto, ¿no? Pero es importante explicarlo porque forma parte del sistema de oralidad y de litigación. Básicamente el hecho de la coautoría. Nosotros en el sistema procesal penal ecuatoriano tenemos la coautoría como una figura de forma de participación. Es indiscutible que está prevista en el artículo pertinente del Código Orgánico Integral Penal, si no se me escapa la mente, el 42, numeral 2 o 3. Pero nosotros debemos entender que la coautoría dentro del sistema penal ecuatoriano es funcional. Funcional. Muchas de las ocasiones yo he visto que hay fiscales o hay jueces que sentencian a las personas como autores
y como coautores, habiendo dos procesados. Al uno le sanciona como autor y al otro como coautor. Pero si es que estoy diciendo que la coautoría es funcional, ¿cómo le sanciono a uno de coautor? Y el otro, es decir, hice el acto solito, ¿con quién coadyuvé? ¿Con quién me repartí roles? Con nadie. Y si no me comparto roles con nadie y al otro le sentencian como autor, se supone que el autor ejerce el delito de manera, ejecuta la acción de manera directa y solo, sin necesitar de nadie más. Entonces, ¿cómo es coautor y autor? Es algo inentendible, pero que en la sentencia que también ofrezco poner en consideración de ustedes, se aclara totalmente el particular, específicamente respecto al Código Orgánico Integral Penal. Con eso estaría atendido su pedido, mi distinguido doctor, y para eso justamente estamos, es un diplomado, ¿no? No sé si alguien más tiene Le alguna agradezco duda. mucho, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda, está interesado en algún tema específico respecto a la ponencia. Doctor, disculpe una pregunta. Dígame, mi distinguido doctor. Usted en un momento mencionó que no se debe confundir a la inmediatez con con la oralidad. ¿A qué se refería específicamente? A ver, definamos. ¿Qué es inmediatez para usted, mi distinguido doctor? Ese acercamiento que existe entre el juez y las partes procesales. Perfecto. Lo que yo manifestaba básicamente respecto a la inmediatez es que no se debe confundir en el tema de oralidad, básicamente en función de que la inmediatez lo que busca es la relación directa jueces-parte. Lo que la oralidad perfecciona es justamente este tema de inmediatez y continuidad. Eso refería, tal vez no me expliqué mal, tal vez me expliqué mal, ¿no? En el sistema inquisitivo, esta continuidad o esta inmediatez no se generaba o se veía interrumpida por decisión del juez, una decisión independiente, ¿no? Pero esto no afectaba al proceso, en cambio actualmente lo hace. Bajo esas consideraciones, pues lógicamente no se perfeccionaba este sistema lógico oral, por cuanto si yo iba a manifestar lo que pasaba y el juez no me escuchaba, sino el secretario, ¿cómo resolvía el juez? Esa es la consideración que realizaba, tal vez un poco para aclarar el contexto. Gracias, doctor. Una consulta adicional, tal vez alguien me ayuda. Estas sentencias que pretendo mandarles entre mañana y pasado, ustedes tienen consignados sus correos electrónicos, supongo, dentro de GIS, con la finalidad de yo hacer llegar a la coordinación y la coordinación les remite a ustedes. Sí, doctor, sí, tenemos asignado los correos electrónicos. Perfecto, perfecto. Entonces, yo voy a mandar específicamente 2 textos, es de lectura opcional, ¿no? Lógicamente, pero sí vamos a hacer una participación proactiva entre ustedes, conmigo, con la finalidad de poder tener un poco más claro respecto a ciertos puntos de la oralidad. Y también voy a poner en consideración el alcance en cuanto al análisis que se realizó del tema de oralidad, en cuanto a la intervención de peritos en la práctica misma de la diligencia, por cuanto, como vuelvo y repito, yo considero que ellos deberían emitir su informe oral en el mismo momento y generar la aclaración que las partes le requieran en ese mismo momento, ya que el momento en que nosotros permitimos que sea el informe por escrito y pidamos las aclaraciones por escrito, significa una desigualdad de las partes, toda vez de que ellos ya saben qué les vamos a preguntar en audiencia. Eso también es un punto que ofrezco establecer o remitirles. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Estamos dispuestos, ¿no? Una última, doctor. Dígame, mi distinguido doctor. Yo quiero molestarle, aunque a lo mejor sea fuera de lo que estamos tratando en esta clase virtual, y es de mi interés y por eso me inscribí aquí, pero no está llenando mis expectativas, salvo a partir de la charla de ahora. Y lo digo con mucha sinceridad, franqueza y realidad desde mi sentir, desde mi pensamiento, ¿no? ¿Usted tiene alguna participación en capacitaciones concretamente de lo que son las diferentes audiencias y los diferentes tipos penales
para poder asistir, conocer, saber, hacer un seguimiento de sus intervenciones. Porque yo estoy muy interesado, doctor, y con esto termino, es de conocer específicamente audiencia por audiencia. Audiencia por audiencia. Yo llegué a un caso, por ejemplo, en el que se proponía con el fiscal realizar una cooperación eficaz. Y esto era en un cantón súper lejano. Y obviamente no hay mucho desarrollo todavía de esta figura jurídica, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí nos hace falta, bueno, no hablaré en plural. A mí me hace muchísima falta actualizarme en el desarrollo de audiencias del principio al fin, pero desde la perspectiva teórica y práctica. Entonces, o sea, yo no acepto estudiar criminalística solamente leyendo conceptos a través de diapositivas. Perdóneme, con el mayor respeto que usted se merece, y eso no está sucediendo con usted, y esto me está gustando. Pero definitivamente yo sí quisiera que lleguemos audiencia por audiencia, de principio a fin, parte teórica, parte práctica. Ahí sí podríamos salir expeditos. Muchas gracias. Perfecto. Y de hecho, para todos los compañeros que todavía están instalados, que todavía están en conexión, les agradezco por el respeto y la consideración que merecen a esta ponencia. Tenemos una simulación de audiencia. Tal vez si es que existe algún criterio consolidado, ustedes podrían escoger el tipo de audiencia y se podría incluso de mi parte establecer alguna explicación general respecto al tema. Tengo publicado 2 obras al respecto, una en tema de consolidación de Código Orgánico Integral Penal y otra básicamente en formas de litigación oral específicamente. Esas son las obras que tengo escritas y que, si es que ustedes requieren o me indican, yo haré partícipe en este caso a los dueños de la empresa con la finalidad de que sea la audiencia que ustedes decidan la que se replique, porque tenemos simulación de audiencia. Doctor, buenas noches. Sería excelente, de verdad, estoy de acuerdo con lo que propuso el doctor que me antecedió en la palabra, que haya precisamente un diplomado o un seminario de lo que usted está exponiendo en este momento. Mis respetos, me parece muy bien la ponencia suya, doctor. Doctora, muchísimas gracias. Merezco mucho respeto a su opinión. Gracias. Doctor, buenas noches. Si me permite la palabra, doctor. Claro, mi distinguido doctor, a sus órdenes. Diga. Doctor, la verdad yo soy nuevo, es en aspecto de mi de profesión de abogado y en el aspecto en materia penal yo soy nulo, estoy en cero todavía porque soy nuevo. Y la verdad, me gustaría, como le dijo el compañero, pues practicar, lo que es decir, hacer práctico o ver las audiencias de manera virtual, pero ver en este caso que es muy distinto a lo que es lo teórico. Eso sería mi pedido, doctor. Perfecto, y de hecho que son ustedes los que van a participar, ¿no? Nosotros como ponentes vamos a actuar como juez, me parece, pero quienes van a intervenir dentro de la simulación de audiencia son ustedes. Y para eso van a tener, lógicamente, una preparación previa, ¿no? De eso pierdan cuidado. ¿Alguna situación que merezca una respuesta mía en respecto a la ponencia? Les agradecería que me hagan de manera... Doctor, discúlpeme, buenas noches. Muchas gracias por su apertura y sobre todo su ponencia excelente. Yo soy abogada en la ciudad de Cuenca y quería preguntarle cómo podemos hacer para adquirir sus obras, ¿no? Me interesaría mucho leer y adquirir. Perfecto, esas obras voy a poner en consideración de ustedes. Ustedes están generando un pago acá y no sería ilógico que sean cobradas. Voy a tratar de los digitales hacerles llegar por el mismo medio y ojalá sea de total satisfacción de ustedes. Y un gusto, ¿no? Yo también logré mi doctorado en la ciudad de Cuenca. Entonces, no sé si es que las personas que están conectadas me dan una opinión, si es que esta es la metodología que ustedes necesitan para poder continuar con lo que va del curso, con lo que va de mis ponencias. Me parece interesantísimo lo que han dicho, que sea un poco más práctico, menos teórico, y he tratado de hacer eso. Por esa razón yo evito siempre las guías positivas. Pensé que iba a tener una respuesta negativa de ustedes, pero parece que fue del agrado.
para leer un libro, para generar conceptos, ustedes tienen el internet. Aquí lo que necesitamos es un poco más de expertise y conocimiento, y por esa razón es que les estoy ofreciendo las sentencias, porque si es que este es un diplomado, ustedes necesitan un conocimiento que ya saben. Entonces estamos a las órdenes, estoy dispuesto y predispuesto a mejorar las ponencias y que sea de la consideración de ustedes y que su gasto y de dinero y de tiempo sea óptimo, ¿no? Eso es lo que personalmente persigo. No sé si es que... La metodología está correcta. Perfecto, mi doctor, muchas gracias. Entonces vamos a seguir aplicando, ¿no? De igual forma, doctor, como le dije anteriormente, me parece que es muy interesante su ponencia y ojalá haya otro diplomado con esta categoría como la suya. Perfecto, muchísimas gracias, mi distinguida doctor. Entonces, quedamos así, el día lunes. Doctor, si fuera amable, yo comparto el criterio de los dos compañeros que me antecedieron la palabra, pero adicional de eso solicitaría, no sé si es que es posible, más interactuación entre su persona para con nosotros. Es verdad que cada vez están generándose nuevas y surgiendo nuevos conceptos y nuevos principios dentro de lo que es nuestro rama del derecho. Y es por eso que nosotros nos encontramos acá tratando de... Su ponencia es muy buena y muy acertada, pero solo le solicitaría que sea más interactiva entre su persona y nosotros. Y si a la vez necesitamos refrescar un poco la memoria, nosotros sabemos que todos trabajamos y tenemos que hacer, pero ese es nuestro afán. Y también investigar y también poder llegar con un poco de un bagaje de conocimientos que nos ayuden en nuestra diaria vida profesional. Solo le solicitaría que sea interactivo entre su persona y para cada uno de nosotros. Eso, mi estimado doctor, si es que es posible, desde luego. Perfecto, doctor, está entendido ese tema, pero justamente por eso es que he abierto esta media hora de discusión, justo para dar oportunidad a que cualquier tema que quede en el aire pueda en este caso pues aclararlo. Debo establecer siempre, ¿no?, que quien se pone o quien acepta un encargo para generar una ponencia debe tener la solvencia en cuanto al conocimiento suficientemente amplia para solicitar, para poder solventar cualquier duda. Y por esa razón es que me he permitido abrir este espacio con la finalidad de poder discutir. Pero sí necesito aplicar otras técnicas pedagógicas que fortalezcan su pedido. Tenga presente que en la próxima intervención lo haré. ¿Alguna otra cuestión que merezca atención dentro del día de hoy? O ya mañana mando los documentos correspondientes y la lectura. Lo que sí les pido, por favor, doctores, es tal vez sea un poco cansón, pero es la experiencia que se tiene en docencia. La lectura que les voy a pedir, por favor, realicen. Les voy a mandar el libro completo en PDF. Leamos el libro para poder tener una consolidación en cuanto a este tema y vamos avanzando en los otros temas. Les pido, por favor, eso sí. Doctor, buenas noches. Rolando Mena le saluda desde la ciudad de Quito. Mi doctor, un gusto. Dígame. Doctor, en primer lugar, excelente su exposición. Mis sinceras felicitaciones, una exponencia muy clara de su parte. Adicionalmente, sería bueno, yo lo consideraría a título personal, sería bueno, por ejemplo, si nosotros recibimos dentro de este diplomado, obviamente, la doctrina, jurisprudencia, sería bueno, no sé si de parte de ustedes a través del grupo de capacitadores que nos pudieran a nosotros compartir a través de chat mediante los links, diferentes audiencias que se pueden suscitar, tanto suyas en su vida profesional, en el libre ejercicio que esté ejerciendo usted, asimismo el doctor Ochoa en calidad de fiscal, las audiencias que estén señaladas, a fin de también poder nosotros ir a la par, tanto en la práctica, tanto en la jurisprudencia, en la doctrina, como en la práctica también, porque usted sabe que el abogado es también práctico en sí. Entonces, al nosotros combinar lo que es la doctrina recibida de su parte y ir a la par con la práctica al revisar y al estar presente en las audiencias, sería lo más lógico, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. No sé si esto esté al alcance, pero
En lo posible se tratará de atender su sugerencia, es muy valiosa, ¿no? Muy amable, gracias, doctor. Entonces considero que parece que estamos ya en las 9:30, se ha abierto el debate casi media hora. Lo que sí les pido, por favor, ser un poco más proactivos. 1 hora máximo ocuparé en el tema de la ponencia y posteriormente abriremos a debate esta circunstancia para que las sentencias y las demás circunstancias que podamos aportar para que sea de enriquecimiento profesional de ustedes, pues sean totalmente entregadas, ¿no? Quedo pendiente con 2 sentencias que les voy a remitir y el libro en PDF para poder avanzar para el día lunes. Y el día lunes, estaríamos revisando un tema adicional y así mismo lo discutiríamos en los mismos términos. Que tengan una excelente noche y ojalá haya sido del agrado de ustedes y del alcance académico de ustedes. Muchas gracias, doctor. Una buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, y mucho gusto. Buenas noches, Hasta doctor. mañana, compañeros. Feliz fin de semana. Hasta mañana, muy buenas noches, compañeros. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches con todos, hasta mañana, compañeros, gracias.